Buenas noches, arranca una nueva edición de Así Somos, siempre con Monty, con Salfate, por supuesto. Esta noche, para hablar de todas las polémicas y el misterio que rodea a Juan Andrés, la desaparición del líder supremo norcoreano. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? A ver, hay que entender de que estamos hablando de un personaje que no solamente es tremendamente llamativo y polémico, sino que sin pelos en la lengua podemos decir que es uno de los personajes más peligrosos que vive actualmente en el planeta. ¿Por qué? Porque su grado de poderío en términos de armas nucleares, en términos de querer demostrarlo por esta especie de pasión incontrolable que tiene con hacer uso farandulero de todo su poder militar, con el grado de locura, como ya otros psicólogos han determinado, que fluyen pensamientos extraños por dentro de la mente de este mandatario, es que hoy día no esté dando la cara. Se pueden plantear una serie de hipótesis que podrían llegar a ser incluso más peligrosas que el hecho de que este hombre estuviera vivo y con el potencial de amenaza nuclear que siempre ha atentado desde que asumió, obviamente, en su poder. Oye, Monty, de hecho, hay una primera señal que nos advierte y nos empieza a asustar de por qué no está él, que tiene que ver con el 15 de abril, ¿o no? Así es muy extraño no ver a Kim Jong-un por estos días en los medios, sobre todo en la crisis que están enfrentando por el coronavirus precisamente. Bueno, todo comenzó el día 15 de abril en una conocida celebración y en una clásica celebración de cumpleaños de su abuelo que comienza con todo esto de la dinastía Kim. Él fue el primero en tomar al mando, ¿cierto?, la presidencia del país tras la Segunda Guerra Mundial, y él es el que comienza esta dinastía. Kim Jong-un es el actual mandatario de Corea del Norte. Claro. Su padre y su abuelo están fallecidos. Sin embargo, su abuelo es considerado el presidente supremo. Vale decir que él sigue siendo el único y para siempre presidente perenne de esa nación. Vale decir que este hombre que finalmente estuvo en la implicación de la división de las Coreas y que crea esta especie de apartado, esta especie de sociedad completamente globular, en donde no puede entrar la prensa, donde poco y nada se sabe de él, es donde finalmente entendemos que él no haya ido a esto que es lo más importante. Es el evento al que tiene que asistir. El evento es algo curioso. Dice ahí Kim Jong-un, la extraña ausencia del líder de Corea del Norte del cumpleaños de su abuelo, que ha generado dudas sobre su estado de salud. Espérame, Salfate, a ver, y desde acá efectivamente se empiezan a tejer una serie de hipótesis, porque ya no se presenta este 15 de abril y ahí se empiezan a encender las alarmas. Tampoco estamos hablando de un régimen que entregue mucha información, que entregue, tomando el caso del que hablaba Monty, por ejemplo, acá en Chile explicarían por qué el presidente de la República no se presenta. Acá no hay ninguna explicación y se empiezan a tejer una serie de interrogantes, de hipótesis. Incluso la primera habla, o alguna de las primeras, Salfate, de que él se estaría recuperando de una operación, que estaría mal de salud y por eso está ausente. Tienes toda la razón. A ver, se ha hablado de todo. Por supuesto que el tema que hoy día nos convoca a todos sobre el COVID-19 es algo que también se especuló al respecto de que si es que él estaría cumpliendo una cuarentena de como mínimo un par de semanas, ¿ok? Pues bien, esto va ya del 15 de abril y esas 2 semanas se cumplen precisamente mañana. Claro. Sin embargo, por ahí algunos medios informativos, y estamos hablando de personas dentro del país, disidentes, periodistas infiltrados del extranjero y aquellos que no conformes con el tipo de gobierno que tiene este hombre, que a todos los obliga a tener un cierto tipo de corte de pelo, entre otras excentricidades. Además que no podemos dejar afuera los monitoreos, que es muy pendiente, y cómo no iba a hacerlo, de Corea del Sur al respecto. Nos dicen que él ha sido operado de una afección cardíaca. No olvidar tampoco que Kim Jong-un, Kim Jong-un venía obviamente con una serie de enfermedades que estaban de alguna manera destruyendo su cuerpo. Algunos decían que tenía como una especie de gota. Hay que entender que el hombre es entregado a todos los placeres de la carne, que él mismo se encarga de brindar día a día. Su enorme panza, en este caso, no tiene que ver ni con parásitos, ni con porque tenga algún problema de tiroides, sino sencillamente porque, a diferencia de muchos de sus conciudadanos que viven apenas y casi al borde de la hambruna, la verdad es que él se hace un festín todos los días. Todo eso parecía indicar que, posterior a esta operación, él habría quedado
mal, dañado o, como algunos dicen, incluso que habría fallecido. Y tiene varios placeres, le gusta pasarlo bien a este presidente norcoreano. Se dice que llegaría a fumar hasta 3 cajetillas de cigarros al día. Es bueno también para tomar alcohol. De hecho, su padre, cuya muerte se informó curiosamente 2 meses después de haber ocurrido, habría fallecido también por un infarto al corazón, por lo tanto ya tiene antecedentes, que eso es por clave. lo cual, claro, y la teoría de que hoy estuviera con problemas cardíacos no es tan alejada de la realidad, teniendo también su evidente estado físico, como tú decías, Salfa, un hombre joven, o sea, de 36 años, que pesa más de 120 kilos y que es bajo, ojo, mide 1,70 m. O sea, sí, exacto. No hay por dónde. Y el tema de la edad también es bien impresionante. Sí, es un misterio, no está claro que sea cierto. De hecho, el de la hermana tampoco, ya vamos a entrar a hablar ahí algunos temas, pero efectivamente impacta la edad que supuestamente, y muy bien que me haga ese alcance, Salfate, que supuestamente tendría este líder supremo. Claro. Cuando a nosotros nos pasan este tema, Salfate, yo empecé a buscar algo, algún tipo de información, y me encontré, porque me llama mucho la atención que no se hable. Me llama mucho la atención, más allá del régimen, ¿cierto? Que dejen que la especulación siga corriendo después de lo que publica además TMZ, que ya lo vas a profundizar tú. Sí, esto viene. Pero me encuentro que no es primera vez que desaparece este líder norcoreano. Ya el año 2014 él también había desaparecido durante 6 semanas y no dio ninguna explicación. ¿Y quién se las va a pedir también? Claro. Absolutamente. Como tú bien dices, él no le tiene que darle explicaciones a nadie. Él es amo, dueño y señor. Acuérdense que cuando hablamos de que él, lo primero que llama la atención es no presentarse para el cumpleaños de su abuelo, que, ojo, se han ido pasando a su hijo y luego a su nieto, que es Kim Jong-un, el poder, ¿cierto? El poder estatal de este país, pero el presidente sigue siendo el abuelo. A ver, para que se entienda lo que ellos creen. Claro, por eso hablamos de líder supremo. Exacto, porque en su creencia, que algo que raya con una religión mística, él sigue de alguna manera dirigiendo el país desde el cielo. Claro. No es una metáfora, ellos creen que efectivamente es así, que él desde arriba está comandando esta nación que es una especie de paraíso para ellos, un paraíso militar, y que está protegido de las malas influencias del resto del mundo, siendo que Kim Jong-un es un fanático de la cultura occidental, tan fanático que incluso su país ha invitado gente famosa como el basquetbolista Dennis Rodman, por ejemplo. Le gusta el básquetbol, le encanta el PlayStation, siendo que en un momento mandó a su Spectre hacker a derribar todo el sistema de juegos de consola Sony, agarró las películas que estaban por estrenarse en el cine y las repartió gratuitamente a través del sistema torrent. Sin embargo, tú mencionabas el portal de noticias, particularmente de espectáculo, que es TMZ. Ojo, esto es complejo, porque démosle, obviamente, todos los créditos a este portal, porque cuando algo anuncia, pese a que nadie más se atreve a seguirlo, hasta tener la confirmación, TMZ hasta ahora no se ha equivocado. ¿Y qué es lo que pone en su portada? Kim Jong-un, un reportado muerto tras cirugía cardíaca completamente fallida, que se sumaría a toda la delicadeza de salud que este hombre desde agosto del año pasado habría completamente estado. Bueno, fíjate que adentro de este artículo dice lo siguiente, y abro comillas: murió o está en su lecho de muerte sin esperanza de recuperación. Ahí se protegen. Claro, pero en este O también está fuera del juego. Claro, es como está muerto. No puede volver a ser el líder. ¿Está muerto o estará muerto muy pronto? Claro, no hay vuelta atrás. Ahora, es impresionante que lo diga TMZ, porque ellos justamente han dado golpes noticiosos súper importantes. Ahora, lo raro es que ningún otro medio en el mundo se ha colgado de esta publicación y ha hecho correr la noticia, sino que lo dicen como TMZ dijo esto, pero nadie tampoco ha asumido que la investigación parte de ellos mismos. Ahora, este titular que pone TMZ, siendo siempre tan cautelosos y tan asertivos, muchos dicen que este portal de noticias es más como una agencia de inteligencia más que un medio de comunicación. Por el método de trabajo. Por el método de cómo ellos recopilan la información, Salfa. Yo no sé si tú manejas esa metodología para que tenga ese título como de agencia de inteligencia. O sea, es decir, yo me podría imaginar que los choferes de los artistas, por ejemplo, son quienes informan a este medio.
Sí, casi adelantándose incluso a veces los sistemas de inteligencia, digamos, hasta los propios espías gubernamentales. Yo este dato simplemente lo tengo porque uno de los grandes periodistas que hoy día es obviamente nuestro productor ejecutivo de Así Somos, que es un experto en estas materias, en cómo recabar la Big Data, él me comentaba que TMZ, ¿por qué uno podría fiarse con bastante confianza con respecto a lo que ellos titulan cuando todos los demás se echan para atrás? Le decimos, hasta que no tengamos pruebas muy concretas, claro, y en las manos, el certificado no traemos. Exacto. Y es porque TMZ funciona con, escúcheme bien, porque esto es exactamente el concepto que tiene que internalizar, un ejército de periodistas que están en distintas partes del mundo revisando cualquier situación en términos judiciales, policiales, hospitalarios, en donde están revisando la lista de todas las personas que cayeron enfermas, presas, demandadas. Un Big Data, tal como se entiende, que es como se manejan las grandes corporaciones para incluso hacer caer o derrocar gobiernos. Bueno, TMZ tiene ese poderío de una forma más rudimentaria, si tú lo quieres, pero están revisando cada persona que entra en algún área de disconformidad para que ellos luego publiquen esta noticia. Sin contar exactamente cómo se enteraron de aquello, insisto, lo que dice el titular de TMZ, los que pronunciaron la muerte de Michael Jackson, claro, cuando una vez más nadie se atrevía y tenían toda la razón, es que o está muerto o que ya está fuera de toda posibilidad de recuperación. ¿Qué significa esto? Que según TMZ, este hombre, aunque siquiera vivo, postrado, de la manera que sea, ya dejó de estar operativo como el próximo o continuar con su liderazgo en Corea del Norte, y eso despliega una cantidad de posibilidades que, escúchame bien, son bastante más preocupantes que cuando este gordo loco estaba a cargo del poder de este país completamente destruido y dividido. Salfate, para poner un poco de contexto de fecha, esta información empieza a circular el día sábado. Más o menos, ¿cierto? TMZ publica esto, empieza a hablar, de hecho tú leías parte del reportaje, se habla de que la operación o no habría llegado a tiempo o simplemente no habría ocurrido esa operación y por eso podría haber fallecido o estar, como tú bien lo decías, en estado vegetal actualmente. De ahí pasan un par de, me atrevería a decir, de días, un día, 2 días, para que empiecen a salir ciertas pistas de hoy, no, atención, nuestro líder supremo no estaría fallecido, no habría muerto y estaría incluso muy apto para poder enviar mensajes, saludos. Tal cual como tú dices, querido amigo, porque a no dudar que Corea del Norte, cuando comienza a entender, porque adentro el sistema de comunicación está completamente controlado. Es todo, claro. Aún así, cuando probablemente a toda la ciudadanía le debe haber llamado la atención que él no estuvo presente para el cumpleaños del 15 de abril de su abuelo, que es el fundador, digamos, de esta nación y líder supremo hasta esta fecha, comandando todo desde el cielo según sus creencias. ¿Qué es lo que pasa? Tuvieron que reaccionar, tuvieron que decir algo al respecto. Como tú bien decías, Michael, no es la primera vez que él desaparece. Incluso también cuando se hablaba de la desaparición de su exnovia, a quien simplemente por bailar con una faldita corta decían que la mandó a matar. Lo que sí está claro, por lo menos ahí todas las inteligencias de los países restantes saben que este hombre mandó a matar a su hermano, simplemente porque era el sucesor y porque tenía exceso de simpatía con respecto a coquetearse con las culturas occidentales de sus países vecinos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cultura que a él le gusta mucho por lo demás. Que a él le gusta mucho, pero no lo reconoce. Tiene todos los gustos. Claro, finalmente mató a su hermano porque decidió ir con unas amigas a Disneylandia, que está en Tokio, en Japón. Bueno, bastó con eso para él considerarlo como un traidor a la patria. En fin, este hombre, finalmente, que tiene todo un séquito de gente, periodistas expertos, que necesitan tener un control respecto a lo que se opina al interior de su nación, lo que hace es, de alguna manera, activar la idea de que este hombre está vivo. ¿Y cómo lo hace? A través de un mensaje al país. Entonces uno dice, ya, pero esta cosa la puede haber escrito cualquiera. Aquí, hábiles como de costumbre, estos norcoreanos lo juntan con la idea de que el tren privado de uso exclusivo de la familia de Kim Jong-un, en una estación donde actualmente se encuentra este tren y que al cual solo pueden arribar Kim Jong-un y su familia, fue lo que reveló este servicio de inteligencia de espionaje satelital. Lo que estamos viendo es la recreación de cómo el servicio de inteligencia norteamericano, que obviamente necesita saber qué está pasando al interior de esta nación, comienzan a fijar las cámaras de sus satélites en la costa y se dan cuenta que ¿qué es lo que está ahí? En la estación de tren en la que solo pueden bajarse los miembros de la familia presidencial está el
El tren que no es de uso público, que no es de los altos mandatarios, sino simplemente de todo el séquito de protección y simplemente de la familia Kim. O sea, pero si ese tren está ahí, significa que Kim Jong-un está ahí también. Ya, pero esa es mi pregunta. ¿Se localiza el tren por geolocalización? Exacto. Más, ¿existe fotos o se localiza a este líder norcoreano? Buena pregunta. No. Solo estructura de tren. Solo hay un texto que ya mostraremos y ese tren que solo era hasta el día de hoy o hasta el 15 de abril utilizado simplemente por él. Entendamos, ojo, no es raro, el 15 de abril no se presenta el cumpleaños de su abuelo. Insisto, como decía la Monti, no, o sea, que no haya ido no es solamente raro, es grave. No es un evento cualquiera. Por mucho menos Kim Jong-un hubiera matado a algunos de sus altos rangos militares por no haber asistido a tal celebración. Es parte de su protocolo. Ahora, un dato no menor es que estas imágenes de satélite fueron reveladas por un proyecto con sede en Washington. Y yo no sé si ustedes han visto la prensa en estos días en donde vemos declaraciones, por ejemplo, de Trump, cuando se le pregunta si él cree que está muerto Kim Jong-un, y él dice que no, que él cree que esos son trascendidos falsos, que no hay que creer en su muerte. Bueno, por otro lado, también el presidente surcoreano, Moon Jae-in, dice que no, que es muy típico de Kim Jong-un desaparecer. Y puede ser. Que él acostumbra a hacerlo cada cierto tiempo, que le gusta llamar la atención. Sin embargo, aparecen estas imágenes vistas desde un proyecto con sede en Washington, Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué juego mediático hay acá? O sea, ambos líderes dicen que eso podría no ser así, que él está bien, y por otro lado, igualmente lo están investigando. ¿No es un poco contradictorio eso? Es contradictorio, pero es algo que necesitamos sopesar. Sí, como le explicaba en años anteriores. Usted que vive en Chile o nuestros queridos amigos que nos ven a través de muchos países de Latinoamérica, también en Europa, que les mando grandes saludos. La verdad es que lo que este señor mueve también nos afecta de una u otra forma y ya vamos a entender un poco más por qué, cómo ha sido en estos últimos meses. Ahora, está el tren en esta locación. Pero no lo tenemos a él todavía. No lo tenemos a él, pero claro, sí el gobierno se encarga de hacer un artículo completo respecto a todo el sistema médico y obreros que trabajan en aquella punto geográfico, y las palabras, según este medio oficial, que dijo el entonces para nada desaparecido para ellos, Kim Jong-un, son los siguientes. Dice así: Corea del Norte publicó un mensaje de Kim Jong-un, dirigió a trabajadores tras las dudas sobre su estado de salud. O sea, de cierta manera y de forma muy escueta, eso es un artículo un poquito largo, en donde se le da gracias a todos los funcionarios obreros que hacen de esta nación un país cada vez más grande, que jamás será vencido y todo lo demás. Y venía con unas comillitas ahí en los textos de idioma coreano, en donde aprovechaba de dar las gracias y saludar el mismísimo Kim Jong-un. Ahora, pero eso es escrito. Eso es escrito, de hecho, no es un video, no hay una prueba audiovisual. Y de hecho, Salfate, corrígeme si me equivoco, los trabajadores son justamente del punto donde encontraron, por geolocalización, este tren. Wonsan se llama esa localidad, y exactamente. Entonces, esto a mí me parece como una estrategia comunicacional. A ver, acá hay dos hipótesis y nada más que dos. Tenemos por un lado el caso de TMZ, que dice que se murió o que está tan enfermo que olvidémonos de él. Y el otro que dice, tanto Donald Trump o el gobierno norteamericano, que siempre, como pueden ver, lo está espiando satelitalmente y no es para menos, y lo que dice Corea del Sur, que también podríamos fiarnos bastante de ellos, a no ser que ellos intenten siempre bajarle el perfil a la situación de tener una amenaza con un vecino que en algún momento fueron parte de un mismo país. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que esto sea todo una propaganda farandulesca que a él le gusta, a propósito del COVID-19, decir, no, me dio después y yo lo superé porque mire, porque somos una gran nación, o sencillamente mi abuelo me ayudó. Esto es completamente real. ¿Y qué estarían haciendo? Juntando el tren en una localidad para luego a través de un periódico oficial decir que Kim Jong-un habló respecto a lo que pasa en ese punto geográfico, que es justamente donde está el tren, y para así dejar tranquila a toda la nación. O sea, estaría vivito y coleando. Pero a este gallo que le gustan las fotos y que le gusta aparecer en televisión más que Maduro y que le gusta más el Instagram que las Kardashian, la verdad es que el caso es que no
se le ha visto más. De hecho, mira, tomando las declaraciones que traía Monty, justamente, el líder de Corea del Sur, que hablaba de la importancia, de lo que le gustaba hacerse lo importante a Kim Jong-un, hablaba de que tendría que pasar 2 semanas aproximadamente en que él tendría que volver a la palestra. Claro, eso es mañana. Porque si no, ya sería peligrosa esta desaparición que está teniendo. Pero acá si unimos un poco de información, Wonsan es una parte de la costa donde va gente con muchas lucas, o sea, es un balneario muy elítico. De hecho, Kim Jong-un hace unos años atrás, él buscaba financiamiento para poder armar un gran proyecto turístico en Wonsan. Y recordemos también que en Wonsan él tiene un centro de prueba de misiles, por lo tanto ahí uno se pregunta cómo quiere armar un proyecto turístico donde tiene un lugar que es un centro de prueba de armas, de guerra. Y por otro lado también se podría entender que quizás este mensaje podría ser para esos trabajadores quienes están trabajando en este proyecto que él quiere denominar como turístico, pero que al parecer sería para poder financiar sus propias armas nucleares. Exacto. Mira, al fondo es lo raro. Él, el 12 de abril hace una inauguración de unos misiles, por algo le llaman The Nuke Boy, el chico atómico así nuclear. Después hace una conferencia de prensa con sus principales mandatarios a nivel gubernamental. Llega el 15 de abril, que es el cumpleaños de su abuelo, y no aparece. Y no apareció más hasta el día de hoy. Se fumó completamente del radar y como estrategia, claramente sería así, ya sea que esté enfermo o que esté muerto o que nunca más lo vayamos a ver, juntan este tren con un comunicado de prensa a propósito de este balneario solo para ricachones, porque como siempre en estas sociedades, digamos, muy se creen igualitarios y que están todos protegidos y que la igualdad para todos. No, este tipo, digamos, tiene la panza de esa manera porque come distinto, incluso que sus soldados, los que dice tanto querer, porque cuando logró escaparse uno a Corea del Sur, dentro de su estómago tenía parásitos y gusanos por la mala alimentación. Sus soldados, no se olviden de eso. Salfate, estamos hablando de todas las teorías que se originan en torno a esta desaparición, de dónde está, si quiere llamar la atención, si no quiere llamar la atención, si está en estado vegetal. Hasta ahora TMZ es el único medio que se aventura justamente a decir que podría estar muerto o en estado vegetal. Pero acá surge una tremenda pregunta. En caso de creerle a TMZ, en caso de que TMZ tenga la verdad, ¿quién ocuparía el poder ahora? ¿Quién sería él o la sucesora? Mira, pregunta para la Monty. Pregunta. Si es que yo tengo, que es un peligro público, un tipo con un poder inmenso, que tengo armamento nuclear y que soy un niño malcriado, que tengo una psicología disruptiva, que soy una persona que es capaz de atentar contra sus propios parientes sin... Esa despiadada. Da miedo el título. Exacto. Kim Yo-jong es el nombre de la menor de 3 hermanos. Acordemos que el hermano mayor, quien debió haber sido el sucesor para el gobernante legítimo de Corea del Norte, fue asesinado por quien aparece en pantalla al lado izquierdo, Kim Jong-un. Ahora, esta mujer, la hermana menor de la familia, brillante, cerebralmente brillante, la hace una amenaza aún más compleja para el resto del mundo. Porque lejos de ser más cauta, más aterrizada, ella, que tuvo una formación militar, a ver, entendamos lo siguiente, como una especie de estrategia en términos de educación holística y al mismo tiempo para entender cómo funciona el enemigo, ambos, Kim Jong-un y la mujer que usted está viendo en pantalla, fueron educados en términos de educación superior universitario en Suiza, en Berna, para ellos obviamente sin jamás decir quiénes eran, pero para tener toda la información. Claro. Exactamente, internados. Estamos viendo recién un titular que hablábamos antes de la pausa, la hermana de Kim Jong-un, la mujer que acaricia el poder en Corea del Norte. Ahí lo estamos viendo de nuevo. ¿Por qué? Porque esto ustedes ya a esta altura se darán cuenta que funciona como en época de reyes. ¿Quién es el sucesor? El hijo del monarca. Pero el hijo de Kim Jong-un simplemente tiene hoy por hoy 10 años. Es muy chiquitito y en caso de que esté en problemas físicos, biológicos o capaz de seguir con su reinado, no podría ser este pequeñito quien asuma el poder. Sería demasiado absurdo por mucho de las locuras de la familia, de esta familia, que piensan que desde el cielo el abuelo sigue haciendo lo suyo, etcétera, etcétera. Entonces lo más lógico es alguien que tiene las mismas ideas, que es la persona de mayor confianza de Kim Jong-un. Ni su primera esposa, ni su segunda esposa, ni sus hijos, ni sus altos mandatarios tienen el grado de confianza que esta mujer. Tiene formación militar, se educó en Europa, en Suiza, junto con su hermano.
Y además, hoy por hoy, ella que fue desde el 2014 elegida no solo como la segunda persona con mayor poder en Corea del Norte, sino que es la jefa de comunicaciones y gestación de algarabía y agitación del pueblo en Norcorea. ¿Qué significa esto? Es como Goebbels en la Segunda Guerra Mundial. Sería eso como para Hitler, Goebbels para Hitler, esta mujer para su hermano Kim Jong-un. ¿Sabes qué? Ella está encargada de hacer toda la prensa populista, propagandística, de decir, vamos a lanzar un cohete, de hacer simulaciones de cómo esos cohetes destruyen Washington. Hacen simulaciones en 3D y está encargada de alentar al pueblo para agitarlo, para que todos estén en contra del mundo norteamericano capitalista. La verdad es que uno como occidental no parece tan loca la idea de que una mujer hoy en día pueda tomar el poder. Ahora, ellos como régimen comunista, yo no sé si a la sociedad elitista, patriarcal de Norcorea le parecería muy simpático ser liderada por una mujer. Yo no le veo ningún problema. El único problema sería en que de verdad es una mujer al parecer muy malvada. Además, es tremendamente inteligente, una mujer que es informática y con toda la tecnología que hay hoy día, imagínate una ingeniera informática con esa formación militar, manejando misiles y cosas tan tecnológicas como las que tiene Corea del Norte. Yo podría destacar su liderazgo nomás, que siento que a ella no le va a temblar el pulso, y si nos sumamos un poquito a la tendencia de hoy día, poniéndolo en el contexto del COVID-19, la revista Forbes precisamente ha destacado que los países que mejor han manejado la pandemia son países liderados por mujeres. Nueva Zelanda, Dinamarca, Taiwán, Alemania también ha hecho los suyos. Entonces uno dice, no es tan loco que una mujer que se ve tan capaz pueda liderar un país. Por capacidad yo no dudo de eso. Dudo un poco de la forma en la que ella pudiera manejar entonces su país. Pero y más allá, y muy breve Salfate, más allá de la forma y que tú lo tiráis como a la talla, pero que es real, que miedo para nosotros lo que pueda suceder si hasta el poder. No es menor lo que tú dices. En el fondo tiene todas las características para ser una tremenda líder, pero le faltan dos características que son importantes para justamente el sector que estamos hablando, para Norcorea. Uno, es mujer. Y estamos hablando, Salfate, después corrígeme si me equivoco, de una sociedad tremendamente patriarcal, tremendamente machista. Y además, y por eso hay muchos analistas políticos que dicen, tal vez no, y tal vez entraría a jugar un tío, en este caso, a llegar al poder. Primero porque es mujer, y segundo porque si bien estudió en una escuela militar, por decirlo de una forma como tú nos decías, Salfate, decían que a él le faltan, por decirlo en chileno, medallas militares, honores militares. Y esas dos cosas sí le restarían puntos para poder suceder al actual líder. Sin embargo, ella tiene toda la gracia y todo el favor y todo el apoyo del sistema ciudadano, incluso obrero rural de Corea del Norte. Por otra parte, los militares sí la respetan y no pueden hacerle ningún ojito raro, porque cuando estaba vivo Kim Jong-un se encargaba, dice la mitología, la verdad es que queda por ahí dando vuelta, porque no es tan raro que algo así sea imposible, y es que algunos militares que también obviamente miraron con malos ojos a esta mujer terminaron siendo comida de los chanchos. Es una forma de tortura y de eliminación de algunos de sus altos dirigentes. ¿Qué es lo que pasa? De hecho, su tío también murió en esa circunstancia. No solamente se habla de que mató a su hermano, que debió haber sido el legítimo sucesor, sino también a su tío, que era en ese momento uno de sus manos derechas en el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Esta mujer, o más bien dicho, el gobierno de las mujeres, como bien decía Monty, obedece a una naturaleza humana mucho más inteligente. El hombre en sus componentes tiene dos grandes defectos, que es la competencia y un gusto por la lucha y la guerra. Está en el ADN, parece, de los hombres. En cambio, las mujeres tienen un aspecto que es mucho más de compartición y de cuidar un sistema mucho más armónico. Tienen una inteligencia emocional por lejos más desarrollada que nosotros, que desde chicos nos gusta jugar a agarrarnos a combo. En el caso de ella no lo sé. Son las dos cosas, es la mezcla. Parece que es lo mejor de lo peor de ambas cosas. Es curioso porque imagínate ella cuando fueron los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea, ella fue al frente con la delegación y al parecer la gente la quería, o al menos sentía mucha simpatía por ser una líder femenina. Entonces uno dice, ¿también tendrá el apoyo de su pueblo?
es raro. Se dice que sí, acordémonos que es de alta confianza, porque entendamos que el pueblo en general ama a la familia real, son fanáticos, y ella es parte todo lo de la demás. familia, entonces. Sí, de hecho, lo único que están prohibidos de que ellos obviamente se corten el pelo como ellos. Simplemente decir que eres tan de la confianza de Kim Jong-un que sería la sucesora más lógico para esta situación, ya que incluso cuando logró juntarse en Singapur con Donald Trump, los enemigos más grandes de este planeta que lograron darse la mano por un momento, sí, la llevó a ella ahí como, compadre, no estoy solo, decía Kim Jong-un, wow, estoy con mi hermana, y si un día yo falto, aparte que ella habla inglés perfecto, como digo, fue criada en Europa y educada ahí también, la verdad es que ella miraba calladita nomás del lado. El problema es que ella se ha mandado declaraciones como lo siguiente. ¿Qué opina esta mujer de Corea del Sur? Dice: no son nada, son un perro que ladra. Y ella, a propósito de la traducción literal del coreano, es como diciendo: yo no ladro. ¿Qué significa eso? Yo muerdo. Que sí muerdo. Wow, bueno, vamos a ver si finalmente toma el poder o no Kim Jong-un. Mientras tanto, quiero que hagamos una pausa, ya retomamos el tema, porque les quiero contar que en tienda.lared.cl celebramos el Día de la Madre con carteras y billeteras ánfora desde 5.900 pesos. Además, tiene despacho gratis en todo Chile, así que no te lo pierdas. Es solo por días limitados. Entra desde ya a tienda.lared.cl. Un fuerte aplauso para nuestra tienda de la red. Muy bien. Buenísimo. Seguimos con este tema que de verdad a mí me pone adelantado la red, que sí, había que comprar así a teledistancia. Oye, Kim Yo-jong, una mujer que llegó a la política recién en el año 2014. Exacto. Que se vio en los medios recién también en el 2001 para el fallecimiento de su padre. Recordemos que ella vuelve a Norcorea en el 2001 luego de haber estudiado por mucho tiempo en Suiza, y durante 10 años ella no se vio en ningún evento familiar en la prensa, no se vio en ningún medio porque tampoco era su rol, pero luego ya desde 2011 hasta la fecha ha tomado una popularidad y un protagonismo muy importante que hace pensar mucho al mundo. ¿Será ella o no quien tome el poder si es que Kim Jong-un finalmente se encuentra mal o muere? Porque aún nada se sabe. Buena pregunta, de su paradero. pero fíjate que le agrego un dato. ¿Por qué ha sido llamado como esta princesa cruel, despiadada? Es porque así como ustedes la ven, que a ratos se sonríe un poco más que el otro caballero, sí, fíjense que se sabe, y que sin que nadie pueda hacer nada al respecto, que ella es tanto o más fanática y agradecida de su posición en esta vida, que incluso dentro de su círculo familiar, aquí llego hasta primos y un poco más allá, ella ha mandado a castigar con encarcelamiento, incluso con ciertos suplicios físicos a una escala, digamos, que nunca es aceptable, pero que claramente son vejatorios o humillantes, de su propia familia, cuando ella ha considerado que algunos de sus cercanos, personas que trabajan para ello, personas que comparten en algún grado su misma sangre, le han faltado el respeto a la nación o no han sido ilustremente dignos y orgullosos de llevar el apellido de ellos. Entonces estamos hablando de una persona que le importa un carajo, al igual que su hermano, que no duda o no obviamente ponerle un palo en la cabeza a aquel que pasa a llevar los honores, ya sea de palabra o de acto, de algunos obviamente de los credos que Norcorea se siente. Ustedes saben que Norcorea vive en una gran mentira. Sí. Cada cierta esquina hay monumentos de guerras que jamás han existido. O sea, la gente que ha visitado este país dicen que de repente se encuentra así con una estatua que dice: en honor a nuestros grandes soldados cuando, estoy inventando esta vez, cuando le ganaron a los franceses y a los alemanes juntos. ¿Cuándo han peleado? O sea, pero ahí está la estatua. Pero ahí está la estatua y la gente dice: mira aquí. La gente que vive adentro piensan de que la cantidad de soldados son más que la cantidad de habitantes que viven afuera, y de que cualquiera que se meta con ellos los van a doblegar en solo 5 segundos. Entonces es una fantasía cruel, tiránica la que vive esta pobre gente. Es una realidad completamente manipulada la que estamos hablando justamente. Salfate, surgen muchas interrogantes. Voy a escoger una. ¿Por qué Corea del Norte siempre pasa a ser un objeto de preocupación a nivel mundial, más allá de la figura específica del líder? Bueno, se lo digo de inmediato. Ustedes que están escuchando en la casa saben por qué este tema nosotros fuimos pioneros en tomarlo cuando en el año precisamente 2016 este país que estaba encerradito y que nadie sabía lo que pasaba en su interior comienza a ser
pruebas nucleares. Para muchos este tema ya estaba zanjado. Todos los países, amigos y enemigos, se habían juntado en algún momento en la historia para decir nunca hagamos por favor una guerra nuclear. Atención con el titular. Corea del Norte realiza el ensayo nuclear más potente de su historia con una bomba de hidrógeno. ¿Qué tan fuerte fue este ensayo? Tan así que llegó a causar un terremoto porque implosionaron esta bomba en el interior, en el subsuelo del país de Norcorea, generando un temblor, diríamos, para Chile, un terremoto para otro. 5,3 fue en la escala Richter, pero claramente en la escala Mercalli las personas lo sintieron como algo mucho más tremendo, que incluso se sintió en el país vecino, que sigue siendo el mismo, partido por la mitad, producto de que lanzan esta bomba de hidrógeno al interior. Incluso en China, que hasta este momento siempre han sido aliados y siempre lo han protegido. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué tanto les molesta? Y Estados Unidos, que con toda parsimonia se dedica a invadir países que tienen alguna riqueza natural que a ellos les interesa, o sencillamente porque les molesta por la tremenda amenaza que representa para ellos, porque está China. Ellos no pueden meterse con Corea del Norte sin que China salte. Pero como está en estos momentos donde tropas rusas se están volviendo a los límites de Ucrania y que hay una recompensa por Nicolás Maduro de parte de Donald Trump, parece que en medio de la pandemia, tanto Putin, tanto como Trump dijeron, ¿sabéis qué? Haz lo que queráis, tú quédate con esa parte del mundo o con nosotros. Vale decir, parece que Corea del Norte se quedó solo y por lo mismo hoy día pueden hacer cualquier cosa. Salfate, ¿cómo se puede implosionar una bomba nuclear sin pensar en el daño que eso va a provocar no tan solo en tu pueblo, en tu país, sino que también en las comunidades aledañas? No sé qué podría pensar, por ejemplo, Japón. ¿Y cómo se hace eso técnicamente? O sea, el nivel de excavación, no sé si tú manejas un poco esa información, pero yo no me lo podría imaginar. O sea, ¿cómo funciona? Bueno, ese es el gran peligro de Corea del Norte, que siendo que tienen mucha tecnología y muy poco criterio, son capaces... Es el problema, el criterio. Es que no lo tienen nada, no tienen ningún tipo, digamos, de importarles en lo más mínimo lo que le pasa incluso a sus propios ciudadanos. Ojo, estas pruebas nucleares, en algunos casos, en esto fue una prueba de una bomba de hidrógeno, que obviamente no descomprime esta cantidad de radiación, pero que sin embargo es tanto o más destructiva que la anterior. Finalmente, como les decía, generó un temblor. Pero esto no quedó acá, porque ellos en los días sucesivos y por un periodo que alcanzó prácticamente los 4 meses, comenzaron a seguir haciendo pruebas, pero esta vez ya no en el interior de su país, que por último ya lo que quieran hacer dentro es cosa de ellos, sino que empezaron a tirar misiles por sobre el mar de Hokkaido. ¿Qué significa esto? Que empezaron a tirarlo hacia Japón y los misiles cayeron. A ver, quiero que entiendan lo siguiente. Eso fue lo que casi detectó finalmente una posible, en aquel momento, esa tercera guerra mundial. Ya lo voy a estar hablando de eso, pero así fue como se informó esa prueba nuclear que por aquel entonces comenzaron obviamente a llamar la atención de todo el mundo sobre Kim Jong-un. Mira. 우리 핵무기 연구소 과학자 기술자들은 북부 핵 시험장에서 새로 연구 제작한 핵탄두의 위력 판정을 위한 핵 폭발 시험을 단행하였다. 이번 시험에서 방사성 물질 누출 현상이 전혀 없었고 주위 생태 환경에 그 어떤 부정적 영향도 주지 않았다는 것이 확인되었다. 빈막강한 원력은 사국의 천만년 미래와 무감 성취와 위대한 사조리가 있는 Oye, impresionante real este último ejercicio nuclear norcoreano, porque aquí también se reconoce que todo este material de guerra existe y que es real, ya no queda en un trascendido, ya no queda en algo que podría ser o no. O sea, acá el mismo país lo está reconociendo, Salfate. Exactamente, no solo lo reconoce, sino que hizo una demostración para todo el planeta. Carepalo, que partió con pruebas dentro de su propio territorio y que terminó, como ustedes pudieron ver, a través de esta clásica, porque nunca la han querido
querido cambiar presentadora de noticias, que está con un kimono tradicional, hablando, felicitando, sin ningún atisbo de emoción, porque, bueno, supongo que la quieren por eso, así ella muy así como perpetua, digamos, en un rostro inamovible, entendiendo de que finalmente Corea del Norte es exitoso en las pruebas nucleares. Ahora, ¿por qué prometió esto en la cumbre de Singapur cuando dice que finalmente no va a tener más pruebas nucleares? Y que, por el contrario, sino que más encima, va a terminar destruyendo todas sus bases militares. No le creemos nada, simplemente se ha llenado de mentira. Hace pocas semanas, antes de que desapareciera Kim Jong-un, comenzó a hacer un desfile sobre los nuevos misiles que estaba, obviamente, desarrollando y volver a colocar en prueba. Atacó 2 veces, 3 veces el mar de Hokkaido en Japón, donde tuvieron ellos que ir a ver si había reactividad o no. ¿Qué quiero decir con esto? Les importa un comino, un carajo, a sabienda que el mundo occidental huye de una tercera guerra mundial. Ellos la buscan. La pregunta del millón: si Kim Jong-un no está y amenazó con esto, y él prometió que nunca más iba a lanzar un misil, si él ya no está para gobernar y está su hermana, ella sí lo va a hacer con formación militar, y que lo único que quiere es pelearse y deshacer al resto del planeta. Esa es la pregunta que queremos contestar, obviamente. ¿Cuándo la contestamos? ¿Cuándo? A la vuelta de esta breve y última pausa comercial. Queda la nada, así que no se aleje de nuestra sintonía. Pero muy apasionada, porque ¿qué va a pasar? ¿Estará muerto o no Kim Jong-un? ¿Será su hermana la sucesora? Hablábamos recién de las pruebas nucleares que se reconocieron hace muy poco en este ensayo en Norcorea, y uniendo los puntos uno dice, si efectivamente Kim Jong-un asume el liderazgo de Norcorea, ¿será capaz de usar estas armas nucleares sin que le tiemble el pulso? Yo le decía a Salfate ahora en comerciales, para los que vieron Game of Thrones, es como la Cersei Lannister, no va a tener miedo en usar el fuego valirio y en dejar la escoba en su mismo planeta, porque es una mujer aparentemente muy mala. Da la sensación de que ya lo puede tener decidido en ese caso. También, no lo sabemos. No quiero retroceder en el tema, pero sí me quedó muy pendiente cuando Salfate hablaba de que no le va a temblar la mano en hacer nada y en dañar a quien sea. De ahí ya podríamos pensar que incluso la desaparición del hermano pasa a ser estrategia de la misma hermana. Oye, si en el fondo ella es la que creó la imagen de él a nivel internacional. Exacto. Me había quedado latente eso, pero no quiero... Es que sé que tenés toda la razón, porque si finalmente ella construyó este personaje... ¿Se puede pensar en eso? Claro, cabe suponer que detrás de quien crea un personaje hay una mente aún más compleja que también incluye ese personaje. De cierta manera, exactamente. Entonces, si es que en caso de que asuma la hermana de Kim Jong-un, yo encuentro que esto jamás pensé que lo iba a decir, pero yo prefiero que vuelva el gordo. O sea, no, de verdad, porque por último su juego era de llamar la atención nomás. Es un niño malcriado, digamos. Un poco de ego. Claro, con cierto problema de lactancia y ya está, pero en realidad la hermana... Ella no tiene problema, ella es exactamente lo que quiere ser, las tiene todas claritas, y la verdad que, tal como le decía, a diferencia de lo que anunciaba para Corea del Sur, compadre, ustedes llámenme como quieran, pero yo no ladro, yo muerdo nada más. Salfate, estamos hablando de las pruebas nucleares, ¿cierto? Estamos viendo ahí algunas imágenes. Sí. ¿Qué es lo que pasa, y lo conversaba en el bloque anterior, cuando se mezcla el tema de los recursos? El tema de los recursos para la seguridad, y se mezcla efectivamente con personas que pareciera ser que no tienen ni un criterio. No le importa nada. Acá es el problema.